Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Daniel y hoy vamos a realizar una práctica de laboratorio en un simulador de laboratorio virtual, el cual se llama laboratorio virtual. En, en este simulador viene una serie de modelos de simulación aplicados a la ingeniería. Los módulos son estos. Nosotros vamos a empezar con el punto de fusión y de ebullición. Está formado por los objetivos, fundamento teórico, material y procedimiento. Entre los objetivos tenemos medir puntos de fusión y puntos de ebullición de diferentes sustancias, usar el material de laboratorio y fundamento teórico el, el, el programa nos da un enlace para poder entrar y ver algunos conceptos acerca de la práctica. Como cuál es el punto de fusión, se llama punto de fusión al grado de temperatura en el cual la materia en estado sólido se funde, es decir, pasa al estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. Y seguimos viendo otros conceptos relacionados al punto de fusión y algunos ejemplos de puntos de fusión. Y también tenemos el concepto de punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido, presión que ejerce el vapor sobre el líquido en un sistema cerrado o determinada temperatura, es igual a la presión alrededor del líquido. Cuando ambas presiones son iguales, el líquido se transforma en gas. Bueno, regresamos al panel de prácticas y como material tenemos vaso de precipitado, mechero de Bunsen, termómetros y 4 sustancias diferentes. Entre el procedimiento nos dice que tenemos que encender los mecheros y observar los diferentes cambios de estado, anotar a la temperatura que se produce la fusión y a la que se produce la ebullición. Tenemos la sección de punto de fusión, que es todo este, y abajito tenemos el punto de ebullición. Tenemos las actividades programadas. Entre las actividades está completar la tabla para punto de fusión y puntos de ebullición y una pregunta que nos, que nos programaron de acuerdo a lo que nosotros observemos en la práctica. Para comenzar tendremos que dar clic en el botón. Observamos que están los sólidos y se encuentra a menos 50 grados Celsius. Vemos el termómetro y damos clic, el mechero está apagado. Al momento de dar clic, el mechero se enciende y empieza a elevarse la temperatura y vemos que el sólido se empieza a fundir y se funde a 60 grados. El inciso B, damos clic, se enciende y se empieza a fundir, llegando a una temperatura de 40 grados Celsius. Encendemos el mechero del inciso C, observamos y vemos que nuestro termómetro alcanza 40 grados. En el inciso, bueno, aquí era el inciso D, pero tiene inciso C. Bueno, no hay problema. Lo único que hay que hacer es observar lo que ocurre. Le damos clic y vemos que de menos 40 grados
pasa a 60 grados y es la temperatura a la que se funde el sólido. En la segunda parte de punto de ebullición realizamos lo mismo. Encendemos dando clic. Vemos que está en estado sólido, en estado líquido, lo que hay en el vaso de precipitado. Encendemos el mechero y vemos que la temperatura va aumentando. Seguimos observando y vemos cómo se empiezan a formar unas pequeñas burbujitas, lo que significa que ya está llegando a su punto de ebullición o está pasando en todo caso al estado gaseoso. Seguimos con el inciso B, damos clic, enciende el mechero y vemos que a 50 grados empieza a pasar al estado gaseoso. Continuamos con el inciso C. Observamos cómo el termómetro va aumentando de temperatura. Y vemos que al llegar a 100 grados empieza a burbujear o a ebullir. En el inciso D encendemos y observamos que rápidamente empezó a ebullir a 20 grados. Continuando con la práctica, entre las actividades tenemos que completar la tabla. Esa tabla la transcribiremos a nuestra libreta de trabajo, el cual la tendremos que llenar. Y nos dice que la sustancia A en la sección de punto de fusión, bueno, tendremos 60 grados. Anotamos 60. En el inciso B tenemos 40. Y de igual forma en el inciso C, y en el inciso D tenemos 60 grados. Para la sección de punto de ebullición en el inciso A tenemos alrededor de 75 grados. En el inciso B tenemos 50 grados. En el C tenemos 100
grados. Y en el inciso D tenemos 20 grados. Y de esta forma quedaría nuestra, nuestra tabla. Estos serían los datos o las respuestas a la actividad. Y la segunda actividad es una pregunta y nos dice que una de las sustancias es agua. ¿Cuál, cuál es y por qué lo sabes? Y bueno, creo que la ebullición del agua es comúnmente conocida, que es 100 grados centígrados y por simple intuición, pues vemos que el termómetro que alcanzó 100 grados aquí es el inciso C. Y pues aquí ya nos da también la respuesta, que es el inciso C, y efectivamente es el inciso C. Y también podremos, bueno, comprobar ese, si es así la respuesta a la pregunta, y buscamos y como podemos ver aquí tenemos el punto de ebullición del agua es 100 grados, y es lo que tenemos aquí a 75 grados. Podríamos decir que el inciso A podría ser alcohol, porque bueno, está a 75 grados. Creo que sí está un poquito pasado de la rayita de 75 grados, y la ebullición del alcohol es a 78 grados. Podríamos asimular que el inciso A es alcohol. Bueno, y esto sería todo con esta práctica, y pues no me queda más que agradecer por su atención.